Esta mañana me acompaña en el estudio de UTV Noticias José Manuel Ripa, experto en finanzas, ex vicepresidente de finanzas de la Canaco y ex representante ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de ese organismo. José Manuel, bienvenido, muy buenos días. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, pues, bueno, muy bien de ánimo, aunque creo que un poco preocupado por la economía. Finalmente estamos viviendo momentos turbulentos, sobre todo por las elecciones en Estados Unidos. Vemos que nuestra economía se ve afectada directamente con una encuesta que se ve afectada con una tendencia y muchos nos preguntamos qué va a pasar mañana, ¿no? Y para qué debemos de estar preparados, de qué tamaño tiene que ser nuestro cinturón de seguridad, ¿no? Pero bueno, vamos por el principio, porque si yo te pregunto, José Manuel, ¿cómo está nuestra economía actualmente? ¿Qué es lo primero que destacarías? Está débil la economía, estamos estancados, estamos en esperanza de que gane la candidata demócrata Hillary Clinton las elecciones. Realmente tenemos distintos escenarios. El primero es, si llega a ganar la señora Clinton y el Donald Trump lo acepta, pues podemos ver una recuperación, yo diría, hasta de medio peso en el tipo de cambio. Si gana Hillary y Donald Trump no se conforma con los resultados, pues vamos a tener cierta volatilidad en los mercados por un tiempo. O sea, si impugna Donald Trump, se impugna. Ahí la vamos a cargar también nosotros, para entenderlo. Y si llega a ganar Donald Trump, pues ahí sí ya estamos en terreno desconocido. Hemos hablado que se puede ir hasta un 20, 21 el tipo de cambio. Nadie sabe precisamente qué puede suceder, pero en sí todos los mercados el día de hoy amanecieron positivos por la noticia del día de ayer del director de la FBI, donde no encuentran ningún mal hecho de la candidata Clinton sobre el uso de los correos electrónicos. Que eso nos había afectado. En el momento en que se da este elemento y que dicen que van a reactivar el tema, se desploma el peso. Sí, así es. Así es, y pues apretó más el señor Trump dentro de las encuestas, donde pues mañana estaremos viendo cuáles van a ser los resultados. ¿Qué podemos esperar, sobre todo para estos momentos, cuando ya no vamos a hablar de una encuesta, ya no vamos a hablar de qué esperamos? Tradicionalmente, el mismo día de las elecciones, durante la noche, se dan tendencias irreversibles, pero mientras tanto, pues nosotros vamos tratando de marchar al parejo, ¿no, José Manuel? Sí, así es. ¿Qué podemos esperar? Sobre todo mañana, o sea, una vez que abran las urnas y comience todo esto, porque yo percibo, a pesar de que las últimas encuestas de Wall Street Journal, de Washington Post, la recupera también de New York Times, a pesar de que dicen Hillary Clinton va adelante, por lo menos 4 puntos, pero tiene los distritos garantizados, la diferencia del voto popular contra el voto de los electoral, de los votos de los colegios electorales, yo percibo mucho nerviosismo. ¿Tú también lo percibes? Sí, así es. Yo percibo mucho nerviosismo, pienso que va a ser una contienda muy interesante. La última vez que tuvimos una contienda así fue la época del presidente Carter contra el presidente Reagan, donde pues vimos los resultados fueron abrumadores, a final de cuentas favoreciendo al candidato republicano. Entonces pues hay que esperar, va a estar muy interesante lo que va a estar sucediendo el día de mañana y creo que pues nos va a dar de qué hablar y de qué estudiar a futuro sobre lo que va a ser la política norteamericana. ¿Puedes hablar de recomendaciones? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en estos días en torno a esta situación? Pues mira, sobre recomendaciones de qué podemos hacer como gobierno federal, como país, creo que ya es muy tarde estar pensando qué vamos a hacer en caso de que gane el otro candidato. Le hemos apostado todo a la candidata Clinton, los medios, los mercados financieros, todos están del lado de ella, entonces realmente me iba a sorprender mucho que el señor Trump ganara la contienda. Sin embargo, pues hay que esperar y ver qué es lo que va a suceder. Lamentablemente, pues no hemos visto un plan B de parte del gobierno federal aquí en México y pues ojalá que eso no sea contraproducente y que no se llegue a reflejar en una devaluación para nosotros aquí en la frontera, ya que en el interior del país, pues ellos ven las devaluaciones como oportunidades para exportar más producto, pero para nosotros es como un impuesto adicional por vivir aquí en la frontera. Claro. Ahora, hay temas que van a la par.
Hace algunos días se da un anuncio de la Fed de que no van a aumentar las tasas de interés, pero muchos creen que lo van a anunciar en diciembre. La historia ha sido distinta en nuestro país, donde las tasas de interés pues sí las han subido en la mayoría de los anuncios. Claro, son anuncios que son un par de veces al año, qué sé yo. Sí. ¿Qué crees que va a suceder? Porque muchos creen que, y a lo mejor tú me lo puedes explicar mejor, que gran parte de la decisión va a depender de lo que suceda en las elecciones. ¿Esto es algo real? No creo. Yo creo que la Fed no va a aumentar en diciembre. Creo que se va a esperar el primer trimestre para no politizar el tema de las tasas de interés. Muy bien. Y a la misma vez para darle el último empujoncito del año a la economía norteamericana, ya que de aumentar las tasas de interés antes, pues puede afectar esas últimas ventas del mes de diciembre. Entonces yo pienso que se van a estar esperando hasta el primer trimestre del 2017, ya que tengamos atrás todo lo que pasó con las elecciones norteamericanas. Claro que para esto, el Banco de México sí pienso que va a estar aumentando la tasa de interés en diciembre. Ahí sí no veo donde el Banco de México no llegue a aumentar aún más las tasas de interés aquí en México. Esa es la expectativa. Entonces, la Fed hasta el 2017 entonces, sí, pero la historia será distinta con el Banco de México. Así es. Muy bien, entendido hasta el momento. ¿Influirá en todo esto el último trimestre del año? Porque ya ves que viene Thanksgiving, viene el Viernes Negro, viene el Buen Fin, y muchos dicen, ¿realmente sirve todo eso? ¿Y realmente afecta en las decisiones? Sí, la mayoría de las ventas de los mercados de Estados Unidos, a un porcentaje muy alto, es a final del año. Aquí el Buen Fin ha sido algo que ha estado ayudando mucho a la economía en México también. Digo, obviamente no al mismo nivel que en Estados Unidos, pero sí es algo bueno. Entonces, pues estamos muy esperanzados en que se reactive. Además que el día de hoy salió la encuesta sobre la confianza del consumidor mexicano, donde dice que se aumentó el nivel de confianza sobre la economía. Entonces, eso es el consumidor. No tiene nada que ver con el empresario, el comerciante, la industria de la construcción, etcétera. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué es lo que nos trae el Buen Fin, qué es lo que nos trae el Black Friday. Entonces, hay buena expectativa del Buen Fin y el Black Friday porque aumentó la confianza del consumidor. Pero, José Manuel, ¿cómo está la confianza del sector empresarial? Porque hay también un indicador de confianza empresarial. Bajo. Y parecía que ese era todo menos optimista, ¿no? Sí, así es. Así es. Lo que estamos viendo aquí es que ya estamos entrando, si estamos preocupados por las elecciones de Estados Unidos, yo creo que estamos más preocupados por la sucesión presidencial aquí en México. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Estamos viendo mucho del problema de la corrupción de los gobernadores, exgobernadores. Entonces no sabemos cómo eso realmente va a afectar las elecciones y pues si va a haber un candidato fuerte de un tercer partido, que quizás por primera vez en la historia de México veamos como una alternativa viable a los otros dos partidos políticos. ¿Podría ser un independiente? Podría ser, está interesante. O sea, entonces la clase empresarial sigue percibiendo que se ha mantenido el hartazgo ciudadano hacia la clase política tradicional, a los partidos, pues. Sí, así es. ¿No ha cambiado? No ha cambiado eso, no ha cambiado, lo hemos visto en todos los niveles, local, estatal y pues federal, donde ya los ciudadanos ya se están cansando de más de lo mismo y se buscan resultados. Sí, es un tema del que hablamos constantemente, sin duda. Ahora, hay otros elementos. Ahorita que me decías lo del Banco de México y que seguramente se va a aumentar las tasas de interés, pero también nos comentabas antes, hace días, acerca de que las reservas están más bajas que nunca. Sí. En nuestro país. Y que esto pues, es información oficial, o sea, no es algo que se pueda manipular, que se puede esconder. ¿Qué tan grave es esto? ¿Y qué medidas tendremos en qué medidas tendremos que repensar nuestra economía en función de esos elementos? Pues mira, para nosotros como ciudadanos, cuando nos dicen de reservas internacionales y nos hablan de 175,000 millones de dólares, etcétera, se nos hace muchísimo dinero. Pero cuando el Fondo Monetario Internacional le dice al Banco de México que esas reservas no las debe de bajar de 170,000 millones, en sí el Banco de México nada más cuenta con 5,000 millones, antes de tener que activar la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional de los 80,000 millones de dólares.
Entonces el Banco de México no tiene mucho espacio como para estar vendiendo divisas para apoyar al peso. Tenemos muy poco dinero para estar pagando las obligaciones del gobierno federal también o de Pemex. Entonces el Banco de México ahorita está en una situación un poquito difícil en cuestiones de liquidez, aunque puede echar mano de la línea de crédito, pero pues es un préstamo que hay que pagar. Es lo que te iba a decir, pero entonces esto es señal de que a lo mejor nos vamos a endeudar más. Así es. Y eso al final se vuelve como una bola de nieve imparable para que afecta a nuestra economía. Vivimos eso hace muchísimos años, cuando estuvimos teniendo devaluaciones muy fuertes aquí en el país. Tuvimos una época de 2 presidentes, Fox y Calderón, donde se controló un poco la devaluación. Ahora bajo esta administración pues hemos visto los resultados de un 45, 48%, dependiendo de qué fecha tomas en cuenta de lo que se ha devaluado la moneda. Sí hay mucho endeudamiento y pues sí hay que estar hay que estar viendo muy de cerca lo que es que se llegue a detonar la economía, porque a mí lo que me preocupa es el Producto Interno Bruto del país y el nivel de deuda que tenemos a comparación del Producto Interno Bruto. Mientras que la economía no llegue a detonar, el porcentaje de deuda está muy alto. Entonces tenemos que detonar la economía para bajar ese porcentaje de deuda y a ver si así las empresas calificadoras nos llegan a mejorar de vuelta la calificación y eso nos va a ayudar a bajar la tasa de interés que México paga sobre su deuda. Muy bien. ¿Ha habido un cambio luego del relevo en el gabinete de Peña Nieto? Todo este escándalo con la salida de Videgaray, ¿ya cuántos meses pasaron de que asume el mando de Hacienda Mid? ¿Ha servido de algo? No he visto un plan económico del secretario Mid. Vemos el presupuesto del ex secretario de Hacienda, del señor Luis Videgaray, pero no hemos visto mucho de Mid, aunque él hizo muy buen papel bajo la administración del presidente Calderón, cuando estuvo de secretario de Hacienda, porque se devaluó y luego volvió a bajar el tipo de cambio, pero no sé si tiene el tiempo el secretario Mid para realmente arreglar la economía. Si tenemos la voluntad en Los Pinos para que la economía realmente llegue a detonar y que se mejore el tipo de cambio. Bueno, el tiempo dirá, aunque muchos creo que vamos a coincidir, entre la voluntad y el tiempo parecería que va a terminar el sexenio sin mayores sorpresas. Sí, y hay que recordar que nosotros en Baja California electoralmente representamos un porcentaje muy pequeño de votos para el gobierno federal y pues eso no nos ayuda. José Manuel, cerremos la plática con lo siguiente, entonces regresándonos al tema original. La realidad es que estos días, de frente a las elecciones de Estados Unidos, si algo va a estar presente es la volatilidad. Así es, así es. Va a haber volatilidad en los mercados. El día de hoy están en números negros, muchas ganancias, hay que esperar mañana los resultados y ver cómo amanece todo el miércoles. Por eso hablaba hace ratito del nerviosismo, está tremendo lo que viene y estaremos muy atentos. José Manuel, muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar antes de despedirnos? Pues nada más que se nos acerca lo que es las ventas del Viernes Negro en Estados Unidos y pues a pedirle a los usuarios de los centros cambiarios que hagan sus compras ordenadamente, ya que los centros cambiarios están manteniendo los precios muy bajos a la venta de los dólares a comparación de lo que son los bancos. Entonces, mientras que la gente compre lo que ocupa, pienso que los centros cambiarios le podrán hacer frente a todas las necesidades de la divisa norteamericana que ocupen la gente aquí en Tijuana y en la frontera. Una recomendación que creo que es de toda la vida, no hacer compras de pánico. Así es. Eso es en beneficio de todos, comprar lo que necesitamos y hacer una buena planeación de nuestros pocos o muchos pesos que tengamos disponibles. Muchas gracias, José Manuel. Muy buenos días. David, muchas gracias por la invitación. Gracias, buenos días.